Hola, sé bienvenido, bienvenida a Emprende Libre, donde hablamos de automatización inteligente con sentido, bienestar integral y negocios que nutren en lugar de drenar. Cada episodio te trae mediante historias, ideas prácticas y herramientas claras para trabajar menos, vivir mejor y crecer con foco. Si te hace clic, suscríbete y comparte. La historia que te voy a contar hoy día es algo que yo misma viví. Y es que ese negocio, que no es el primero además, que construí con tanto esfuerzo, esa empresa que era mi sueño, estuvo drenándome sin que yo me diera cuenta. Y no me refiero solo a estar cansada todo el tiempo. Todos nos cansamos. Me refiero a ese agotamiento profundo donde mi cuerpo me pasó la cuenta, donde perdí el entusiasmo por lo que antes amaba y donde mis relaciones se deterioraron. Algo ya he ido contando antes de lo que me sucedió. Pero en este episodio quiero compartirte las 5 señales con las que me di cuenta de que me estaba drenando. Así que no solo será teoría, sino desde mi propia experiencia. Te voy a contar qué me pasó. Y más importante aún, cómo lo solucioné. Porque no se trata de rendirse y cerrar el negocio, porque eso es lo más fácil. Se trata de reconocer las señales a tiempo y hacer los ajustes necesarios para que el emprendimiento sea lo que siempre debió ser. Una fuente de bienestar, no de agotamiento. Así que voy con la primera señal. Señal 1. Tu salud física está pagando el precio. Eso es, obviamente, cuando estás con dolores de cabeza recurrentes, tienes problemas para dormir, estás tenso todo el tiempo. Yo de repente siento esa tensión en el cuello todo el tiempo. Y cuando tu negocio consume más energía de la que te genera. Porque uno cuando le va bien, está ultra motivado, tiene mucha energía y qué sé yo. Pero hay ocasiones, porque el emprendimiento es así, es bastante cíclico, hay ocasiones en las que te sientes agotadísimo, que tú dices, ¿cuándo voy a por fin lograrlo, por así decirlo? O ¿por qué me está yendo mal ahora? Y tú empiezas a sentir como que esa energía ya no está. Y por lo tanto tu cuerpo es el primer lugar donde aparecen las señales. Estas señales como los dolores de cabeza. En mi caso fue el vértigo. Y, y ese vértigo no fue algo de vez en cuando. A veces me pasaba que sentía un poco de vértigo, ya yo sabía que era estrés, se pasaba. Pero esta vez duró mucho tiempo. Hubo tiempos que por el vértigo yo no podía manejar. Y al final del día era mi cuerpo diciéndome que ese ritmo era insostenible. Porque el negocio podía funcionar y podía crecer, pero yo me había autoimpuesto tantas tareas, tanto por hacer, que estaba pagando el precio con mi propia salud física. Así que para solucionarlo, tomé 2 decisiones concretas. Primero, bajar el ritmo conscientemente, y bajar el ritmo significa hacerme tiempo, o sea, reorganizar todas mis tareas, todos mis calendarios, etcétera, y bajar el ritmo conscientemente, em, dejando espacios, liberando espacios para recuperarme. Espacios como, por ejemplo, meditar un poquito en la mañana, tener una especie de ritual antes de comenzar a trabajar, como que pudiera insertarme en esto del trabajo sin que sea todo así, pensando todo el tiempo en trabajar. Hacer, por ejemplo, las pequeñas listas al final del día en las cosas que me quedaron pendientes. Todo esto me quedó pendiente para el día siguiente. Y así yo lo puedo sacar de mi carga mental para descansar efectivamente en la tarde y en la mañana poder seguir. Em, y también el hecho de automatizar los procesos clave con esta metodología Faro que desarrollé. Porque no se trataba de ser más eficiente para hacer más cosas, sino efectivamente de liberar de tiempo. Entonces automaticé todo eso que me drenaba mi energía y que no me agregaba valor estratégico.
como por ejemplo, no sé, enviar ciertos correos electrónicos o, por ejemplo, los recordatorios que me recuerde cosas para poder liberar mi cabeza de esa carga mental, etcétera. Y el resultado de todo eso fue tener menos síntomas físicos y más claridad mental para lo que realmente me importaba, que al final del día es mi familia. Mi familia para mí es lo más importante. Entonces, poder enfocarme más y dedicar más tiempo a ese tipo de cosas. La segunda señal: postergas lo que antes te entusiasmaba. Entonces, claro, también me pasaba eso cuando estaba así como a full, que de repente había cosas que a mí me gustaba mucho hacer. Por ejemplo, me encanta crear contenido. Es la parte que más me gusta. Pero ya lo sentía como una carga. Entonces, claro, esas tareas que antes me motivaban se sentían como impuestas. Muchas veces me pasó, evitaba abrir el computador. Las reuniones antes que ocurrieran ya estaba agotado antes de comenzar. Había perdido el entusiasmo, totalmente. Entonces, si tú estás perdiendo el entusiasmo por lo que estás construyendo, es que algo está fallando en la estructura. A mí me pasaba eso, que con lo que más me gustaba hacer, todo eso me causaba ansiedad, me daba vueltas, como que trataba de no hacerla. Sí, me tenía que obligar a sentarme y hacer las cosas. E incluso automaticé partes del proceso pensando que eso me iba a ayudar. Por ejemplo, en algún minuto mediante Zapier le hice un Zap que de Notion enviara un Zap a Gemini. O sea, yo, por ejemplo, terminaba de escribir el podcast y le mandaba un Zap a Gemini con la API de Gemini, y Gemini mandaba otro por otro Zap y qué sé yo, mandaba el resultado de vuelta en Notion con el newsletter. Y el newsletter lo tenía totalmente automatizado. Y pensé que eso me iba a ayudar, pero la verdad es que el resultado se notaba. Yo creo que las personas que recibieron esos newsletters se dieron cuenta que el contenido era súper impersonal, sin vida. Te decía esto, y típico como buen inteligencia artificial, todo muy, muy estructurado y cero de mí. O sea, lo único que había de mí era el tema casi, porque le pedía que además fuera algo distinto a lo que yo había hecho en el podcast. Y yo pensé que esa automatización me iba a ayudar, pero resulta que al final del día, el hecho de que se sintiera tan impersonal no era el problema, sino que yo estaba automatizando lo que no debía hacer. Hoy en día el newsletter tiene la misma estructura, de hecho, en el sentido de que tiene como los mismos temas, porque era lo que yo le pedía a Gemini, le pedía que hiciera eso. Pero esta vez está escrito por mí. Que sea efectivamente lo que yo pienso, las ideas que me surgen adicionales a lo que ocurre en el podcast. Así que suscríbete al newsletter porque está enfocado en lo que dice el podcast. También doy algunas herramientas, unos microtutoriales de cómo usar algunas herramientas. Así que de verdad, métete a nuestra página, suscríbete porque te estás perdiendo contenido ahí. Y por lo tanto, ¿cómo solucioné esto de que me pasaba que ya estás automatizando todo? Tuve que darme pequeños espacios para reenfocarme y reconectar con lo que me motivó a comenzar. Cambios simples, pero profundos. Estar más cómodo en mi oficina, por ejemplo. Cambié los muebles de lugar. Poner la música que realmente quiero escuchar y que hoy en día escucho. De hecho, cuando estaba escribiendo este podcast, o sea, cuando estaba escribiendo el punteo para grabar, estaba escuchando bossa nova, jazz bossa nova, que me gusta mucho porque me relaja y me ayuda a concentrarme. Entonces, de hecho, eso es otra automatización que tengo. Vengo acá a la oficina, le digo a mi aparatito aquí de asistente, que
no lo voy a nombrar porque si no se va a poner a hablar. Y le doy los buenos días, le digo buenos días. Y ahí empieza, también me dice buenos días, me dice alguna otra cosa que lo tengo programado para que me responda y me pone esta música para yo trabajar. Y también me doy rituales en la mañana antes de comenzar, que ya había mencionado eso, como por ejemplo meditar unos 5 minutitos antes para bajar las revoluciones, o cuando lo necesito, de repente en la mitad de la mañana, eh, pauso todo y me doy 5 o 10 minutos para meditar, corto la música y todo el tema para darme unos minutos para bajar las revoluciones. Entonces, estando más a gusto y relajada, es que vuelve la claridad y el enfoque. Toda la creatividad para poder seguir creando, para poder seguir haciendo. Y además programé todas mis tareas considerando solo 3 pilares diarios. O sea, solamente estas 3 cosas diarias. Una que es la creación, la edición y la administración. La administración también incluye obviamente temas con los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, como lo mío es mucho de creación de contenido, tengo que tener un espacio para la creación, tengo que tener un espacio para la edición, porque a veces, por ejemplo, estoy escribiendo, estoy vuelta loca. De hecho, tengo automatizado también eso, que lo he dicho en otros episodios anteriores. En el celular tengo, y lo tengo también en otros, en el computador y en la tablet, etcétera. Tengo puesto un icono, una aplicación, que yo llego, pum, hago clic y me pongo a hablar de lo que se me ocurrió, etcétera, etcétera. Esta aplicación, y yo la tengo, funciona con inteligencia artificial también, y me transcribe de acuerdo a las instrucciones que yo le di, me transcribe lo que yo hablé. O sea, en el fondo me pone más bonito lo que yo acabo de decir. A lo mejor tiré ideas locas al aire, qué sé yo, y este otro me lo estructura y me lo escribe más bonito. Y con un zap, ¡tum!, me lo tira a Notion para después yo trabajarlo, verlo bien, a ver qué fue lo que aquí no quise, no era ese sentido, era este otro, lo edito y después lo publico, lo creo en video, etcétera. Y entonces ahí está la creación por una parte, la edición y después está la administración, todo lo que hay que ver cuando uno tiene un negocio de los números, pagar impuestos, hacer el F29, hablar con los clientes, ver el tema de venta, etcétera. Y así no tengo más listas interminables ni tareas pendientes, ni nada de eso. Tengo 3 áreas, mejor respuesta, mejor disposición hacia mis clientes. La tercera señal, tus relaciones personales se están deteriorando. Y esta yo creo que es para mí, la más triste. Los síntomas es: cancelas planes, llegas tarde, estás físicamente presente pero mentalmente ausente. Esa cosa como que de repente, entonces, pues, estás en una reunión y estás sí, sí, como diciendo que sí a todo, pero en realidad estás pensando en cualquier otra cosa. O si tu negocio te obliga a sacrificar constantemente las relaciones que te sostienen. Por ejemplo, pucha, perderte el show del hijo o de tu hija, ese tipo de cosas. Cuando eso pasa, estás en un modelo que es insostenible. A mí me pasó que como siempre bajo mucho estrés, haciendo 1000 cosas a la vez, de repente sí respondía mal a mis seres queridos. Y hubo un momento en particular que recuerdo haber hecho callar mal a mi hija más chica, mientras que ella de repente me acompaña a trabajar y le dice que ella no, así como sin mucha explicación ni nada. eh, y ella se quedó quieta y como media triste. Y en ese momento me di cuenta que, independiente de que de repente cuando uno es emprendedor es como que toda tu familia paga de alguna manera el costo de emprender.
Pero lo que sí, en ese caso, mi hija no tenía por qué pagar el precio de mi estrés constante. Así que, ¿cómo lo solucioné? Eso no quita que eventualmente también esté estresada, pero por lo menos con esto evito estarlo todo el tiempo. Y que es programando, por ejemplo, mis tareas, limitándolas, que ya lo comenté un poco. em, y no se trata de hacer menos por hacer menos, sino de dejar tiempo real para dedicarle a lo que realmente importa durante el día. O sea, si dejo mis tareas programadas de cierta manera, es pensando en que tengo que tener tiempo para estar con mis hijas, tengo que tener tiempo para cumplir con mis otras labores de madre, por ejemplo, o de dueña de casa, o etcétera. Em, y, y al limitar estas tareas, claro, uno deja un poco de estar estresada pensando en que no te alcanza el tiempo y estar corriendo contra el reloj. Porque la verdad es que estando bien organizado, sí alcanza el tiempo. Siempre alcanzó. Solo que yo tenía que dejar de saturar mi horario, dejar de autoimponerme tareas por sobre tareas y más tareas, etcétera. Antes de continuar, déjame saber si te está gustando, siguiéndome y activando la campanita. La cuarta señal. Trabajas más, pero avanzas menos. La señal significa más horas, pero no se traducen en mejores resultados. Estás haciendo, pero no terminas. Te sientes atrapado en la operación diaria sin tiempo para pensar estratégicamente. Este es el síntoma clásico de un negocio que te tiene de rehén en vez de liberarte. Yo muchas veces perdía el foco completamente. Comenzaba una tarea, después saltaba la otra, luego otra más. Y al final del día había comenzado un montón de tareas, pero no había terminado ninguna. Todo el día me sentía súper ocupada, todo el tiempo, pero sin avanzar en lo que realmente importaba. Así que, ¿cómo solucioné esto? Nuevamente, la programación de tareas. Y las dejé a la vista en la pantalla usando Notion Calendar. Entonces las ordené por jerarquía, de la más urgente e importante a la menos. Así, si algo quedaba sin hacer, era alguna cosa pequeña, sin tanta importancia, que se podía terminar el día siguiente si es que yo no alcanzaba. Y ahí te doy un dato. Con Notion es súper fácil crear calendarios de tareas recurrentes, programar recordatorios. Con la IA, escucha, su inteligencia artificial te ahorra muchísimo tiempo, te ayuda a mantener el foco y el orden. Tú le dices, ya necesito, por ejemplo, yo le digo, tengo una base de datos específicamente para las tareas diarias. Entonces ahí yo le digo a la IA, eh, ah, ah, déjame programado tal día, por ejemplo, el primer día de hábil de cada mes a tal hora hacer tal cosa. Y lo hace. Todos los meses por un año, le digo ya, por un año. Entonces pues me responde, sí, ya lo hice, qué sé yo, tienes 12, bla, 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 bla. Te ahorra cualquier cantidad de tiempo. Eso también lo hace ClickUp, pero ClickUp es más para proyectos propiamente tal. Como en Notion tú puedes tener es- tu centro de operaciones completo. em, es mucho más flexible en ese sentido. Yo prefiero usar Notion. Así que ese simple acto de tener un sistema visible con todas las tareas y jerarquizado me devolvió totalmente el foco. No empiezo otra tarea hasta que no haya terminado la que ya comencé. Una vez que tiene clic al lado, perfecto, sigo la siguiente. La quinta señal y la última. Tu ROI o retorno de la inversión emocional es negativo. ¿Cómo notas esto? Con que cada decisión, cada interacción, cada tarea te deja con menos energía de la que invertiste.
cuando te sientes así, drenado total, eso es claramente que tu ROI emocional está en negativo. Cuando el costo emocional supera constantemente el beneficio, tu negocio se convirtió en un drenaje, no en un activo. Mira, para mí el concepto de ROI emocional empezó a gestarse dentro de mí, por así decirlo, hace muchos años, hace varios años. Cuando trabajaba en la SET como socia, hubo una ocasión en que nos hicieron un llamado a los socios que queríamos participar en preparar algunas políticas públicas para presentar a los candidatos presidenciales de aquella época. Y ahí un socio mencionó algo sobre incluir la felicidad dentro del PIB. Y a mí, la verdad es que en ese momento me sonó un poco contradictorio esto del PIB, que es básicamente financiero, por así decirlo, puros números, incluir la felicidad como, ¿cómo metes la felicidad ahí? Entonces me parecía entre contradictorio e ilusorio. Hoy en día hay países que lo están incluyendo. Así que bueno, con el tiempo la idea me siguió dando vuelta, me siguió dando vuelta. Y años después, hace un poco tiempo atrás, unos pocos años atrás, em, el ROI emocional, la verdad es que me hizo todo el sentido del mundo. Y este tema de la felicidad en el PIB me hacía todo el sentido del mundo. Y se lo mencioné a ese socio de la SECH en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Es que yo crecí en una época donde nos enseñaron que las emociones no tenían cabida, que había que suprimirlas, que había que ser sumamente racional. Al menos así me enseñaron a mí. Entonces, a mí me pasaba que yo decía, pero, pucha, las emociones tienen una razón de ser, no puede ser que no tengan cabida en el mundo, sino para qué están. Al universo no les sobran cosas, no sé. Y la verdad es que las emociones rigen la mayor parte de nuestras vidas. De hecho, todas nuestras decisiones se basan en emociones. Después le damos como el fundamento racional a las decisiones que tomamos. Pero la verdad es que todas, todas se basan en nuestras emociones, en los que nos hacen sentir. Por eso incluso en ventas o cuando tienes un negocio es muy importante cómo haces sentir a tus clientes y a la gente que trabaja contigo. Así que, ¿por qué no medir las emociones de alguna manera, no? Así que bueno, para entender cuando estás con un ROI emocional negativo, primero tienes que desarrollar la inteligencia emocional para distinguir la diferencia. Yo creo que ahí también hay un punto. Porque hay ocasiones en las que tú te sientes mal con la vida entera. A lo mejor estás muy estresado, a lo mejor te pasó algo que es fuerte para ti, que es muy triste, que no tiene ninguna relación con el negocio, etcétera, que hace también de que tú sientas a veces de que tu proyecto, tu emprendimiento, como que sientas que te drena o que te quita energía, pero no necesariamente tiene que ver con el negocio, sino solamente con lo que estás viviendo en el minuto o en ese periodo. Entonces sí hay que saber distinguir la diferencia. Pero de todas maneras, hay algo más profundo, como esa sensación en la guata, como ese sexto sentido emprendedor, que a mí me gusta llamar como sexto sentido emprendedor, como que a veces tú tienes clara la película para dónde quieres ir, etcétera, y puede venir alguien con una súper buena idea, a lo mejor es súper buena idea, pero tú sientes así en tu interior de que no, de que por ahí no va la cosa. Y ese sexto sentido emprendedor dice muchísimo y tiene mucho que ver también con el rollo emocional. Yo ya mencioné que yo soy fan, no sé si fan, pero sí sigo a Ali Abdal. Y él en su libro Feel Good Productivity habla de algo muy similar. Él habla de la auditoría de la energía, de auditar la energía.
que básicamente es revisar conscientemente qué actividades te dan energía y cuáles te la quitan. Todo eso para saber qué es lo que te hace más, como en el tema de la productividad, que también tiene relación con lo que te estoy hablando. Entonces, básicamente es como lo mismo que el rollo emocional, pero mirado desde otra perspectiva, quizás, no sé. Así que cuando empecé a medirlo conscientemente, identifiqué algo claro. Por ejemplo, que en mi caso viajar constantemente, em, moverme a otra ciudad, tenía para mí, y tiene para mí, un rollo emocional negativo. Me cansa, me agota tener que programarse para viajar, el tiempo que te toma llegar, tener que hacer lo que tienes que hacer, a lo mejor súper entretenido durante el día y después volver y llegas agotadísimo. Eso para mí me drena. Pero por eso hoy, gracias a la tecnología, puedo tener reuniones, hacer talleres online y viajo solo cuando es necesario. Trato de juntarlo todo, además de hacer todo en un mismo día. Y esa pura decisión cambia todo. No tengo para qué estar viajando cada rato, ¿cierto? Que me dejaba agotadísima. Así que bueno, para terminar, espero que te hayan servido estas 5 señales. No sé si estarás viviendo alguna en una de esas, sí. Em, pero ninguna es una sentencia. Para mí no fueron una sentencia, sino una brújula. Algo que me estaba indicando para dónde tenía que seguir. Mi salud física, mi entusiasmo, mis relaciones, mi capacidad de avanzar, mi rollo emocional, todas están conectadas. Y todas me estaban diciendo algo importante sobre cómo estaba llevando mi negocio. Durante años nos enseñaron que el éxito requiere sacrificio, que hay que aguantar, que las emociones no importan, pero la verdad es exactamente lo contrario. A mayor bienestar es mayor éxito en el negocio y en la vida. Y hay estudios al respecto de que mayor bienestar lleva a mayor éxito. No se trata de trabajar menos, se trata de trabajar diferente, de automatizar lo que te drena, de limitar lo que te satura, de reconectar con lo que motiva, de medir lo que realmente importa. Bueno, estas fueron mis señales y de esa manera las solucioné, al menos en mi caso. A lo mejor tú estás viviendo alguna, a lo mejor tus soluciones son distintas. Así que si reconociste alguna en tu propia vida, mientras me estabas escuchando, tómate un tiempo para reflexionarlo. Y cuéntame, ¿con cuál de estas 5 señales te identificaste más? Porque la verdad es que me encantaría leerte y ver si te puedo ayudar en algo. Así que eso. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.